Evangelio de Juan, capítulo 12, versículos del 12 al 19. Evangelio de Juan, capítulo 12, versículos del 12 al 19. Dice el Evangelio de Juan, capítulo 12, versículos del 12 al 19, de la siguiente manera. El siguiente día, grandes multitudes que habían venido a la fiesta, al oír que Jesús venía a Jerusalén, tomaron ramas de palmera y salieron a recibirle y clamaban: ¡Oh, sana! Bendito el que viene en el nombre del Señor, el Rey de Israel. Y halló Jesús un asnillo y montó sobre él, como está escrito: No temas, hija de Sión, he aquí tu rey viene montado sobre un pollino de asna. Estas cosas no las entendieron sus discípulos al principio, pero cuando Jesús fue glorificado, entonces se acordaron de estas cosas que estaban escritas acerca de él y de que se las habían hecho. Y daba testimonio la gente que estaba con él cuando llamó a Lázaro del sepulcro y lo resucitó de los muertos, por lo cual también había venido la gente a recibirle, porque había oído que él había hecho esta señal. Pero los fariseos dijeron entre sí: ¿Ya veis que no conseguís nada? Mirad, el mundo se va tras de él. El sermón de esta mañana lleva por título: Las cualidades del verdadero rey. A lo largo de la historia humana se han presentado a las naciones varios reyes que han impactado al mundo con sus hazañas, gracias a su equipamiento militar, en el que tienen soldados bien experimentados en batalla, fuertes y gallardos, además de gran armamento como buenas espadas, escudos y lanzas. Y por si fuera poco, un gran intelecto yace en la mente de esos reyes. Si de monarcas poderosos hablamos, puedo mencionarles a Nabucodonosor II, que con toda su fuerza política y militar sujetó y sobajó a la nación de Israel en el año 586, tal como se escribió en el segundo libro de Reyes, capítulo 25. Nabucodonosor sometería a los hijos de Israel a construirle una enorme muralla, y gracias a la explotación, Babilonia sería la nación más rica y abundante de Oriente. Más tarde, Nabucodonosor II y el rey Baltasar, mencionado en Daniel capítulo 5, no puede mantener el gran imperio, lo que provoca que la gran ciudad de Babilonia caiga ante el impresionante rey persa Ciro en el año 539 a.C. Este regente tan fascinante había sido instrumento del Dios Altísimo, según Isaías capítulo 45, versículo 1, ya que él les devolvería su libertad al pueblo, además les ayudaría a diversas tareas, les ayudaría a llevar a cabo diversas tareas como la reconstrucción del templo. El reino persa se comportó misericordiosamente con Israel por voluntad y autoridad de Dios, pero con otras naciones Persia no había sido así. Con Grecia tenía cuentas pendientes, en efecto, de que dicha nación fue ultrajada y destruida por el magnate imperio persa. Posteriormente, un joven macedonio al que se le conoce como Alejandro Magno o Alejandro el Grande, profetizado en Daniel capítulo 7, versículo 6, y nacido en agosto del año 356 a.C., conquista a Persia a la edad de 25 años, durante el reinado del rey Darío III, que también es mencionado en Esdras capítulo 4, versículo 24. Bien, Alejandro Magno derrota a Darío durante la batalla de Gaugamela en el año 331 a.C. Tras esta derrota, Alejandro Magno marcha a la capital de Persia, Persépolis, e incendia el palacio y la ciudad circundante y saquea sus tesoros. En el año 333 a.C. llega a Egipto, en donde él mismo se proclama faraón e hijo del dios egipcio Amón. Finalmente, Alejandro el Grande muere un caluroso día de junio del año 323
63 antes de Cristo a la edad de 33 años. Ahora bien, les he presentado reyes terrenales, poderosos conquistadores que tienen un gran renombre en el vasto mundo. Pero a pesar de sus conquistas, a pesar de sus batallas, no superan ni en gloria ni poder al Hijo de Dios, a Jesucristo, Rey de Reyes y Señor de Señores, aquel que está sentado a la diestra del Padre y que posa su brazo fuerte sobre Satán al vencerlo, resucitando victorioso al tercer día. Aquel que tiene en sí toda la gloria y que es soberano fuerte. Aquel que tiene un ejército de millares de ángeles a su disposición, capaces de hacer pedazos a cualquier ejército de la tierra, que hizo un gran sacrificio para que pecadores ruines y sin valor como nosotros fuésemos lavados con su sangre preciosa. En este día les he de hablar de las cualidades de este rey. La primera cualidad del verdadero rey es que fue profetizado. No existe ningún rey que tenga esta cualidad, que en su persona haya un sinfín de profecías y cada una cumplida al pie de la letra. Eso es algo que distingue a Cristo de los demás reyes. Desde mucho tiempo antes de su nacimiento, los profetas ya hablaban jubilosos y con esperanza, esperando al Hijo de Dios. Ningún rey tiene ese honor y privilegio. Entre los reyes encontramos sucesiones, dinastías, familias reales, etcétera, pero ninguno de ellos tiene el honor de haber sido profetizado en su propia nación. Y si existe en la historia alguno que haya sido profetizado, no cumplió tal profecía. Pero Jesucristo sí cumplió cada una. Eso le hace tener una cualidad que lo avala como el verdadero rey. Sus profecías, todas cumplidas, lo distinguen de los demás regentes de la tierra. La primera profecía que encontramos de Cristo es que nacería en Belén, según Miqueas capítulo 5, versículo 2. Dice Miqueas capítulo 5, versículo 2, pero tú, Belén Éfrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será Señor en Israel, y sus salidas son desde el principio de los días de la eternidad. Luego vemos su cumplimiento en Mateo capítulo 2, versículo 1. Cuando Jesús nació en Belén de Judea, en días del rey Herodes, vinieron del oriente a Jerusalén unos magos. Esta es la primera profecía que encontramos de Cristo. El profeta Miqueas profetizó, válgame la redundancia, que Cristo nacería en Belén, que el Salvador, el Mesías, Emmanuel, nacería en Belén. Y esto no sucedió con ningún otro rey de la tierra. Ningún otro rey de la tierra fue profetizado que nacería en su nación. Ninguno tiene tal privilegio. La segunda profecía que encontramos de Cristo es que sería precedido por un mensajero. Dice Isaías capítulo 40, versículo 3. Voz que clama en el desierto, preparad camino a Jehová, enderezad calzada en la soledad a nuestro Dios. Luego tenemos su cumplimiento en Mateo capítulo 3, versículos del 1 al 3, que dice así. En aquellos días vino Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea, y diciendo, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado, pues este es aquel de quien habló el profeta Isaías cuando dijo, voz que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. Vemos aquí otro cumplimiento de una profecía de Cristo que sería precedido por un mensajero del cual habló el profeta Isaías. La tercera profecía es que Jesús entraría a Jerusalén sobre un asno, según Zacarías 19:9, que dice así. Alégrate mucho, hija de Sión, da voces de júbilo, hija de Jerusalén. He aquí tu rey vendrá a ti, justo y salvador, humilde y cabalgando sobre un asno, sobre un pollino, hijo de asno. Luego vemos su cumplimiento en Lucas capítulo 19, versículo 35, que dice, y lo trajeron a Jesús, y habiendo echado sus mantos sobre el pollino, subieron a Jesús en sí. Aquí vemos
su tercer profecía cumplida. Después, la siguiente profecía es que estaría mudo ante sus acusadores. Dice el profeta Isaías en el capítulo 53, versículo 7. Angustiado él y afligido, no abrió su boca como cordero, fue llevado al matadero y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Luego vemos su cumplimiento en Mateo 27, capítulo 14. Pero Jesús no le respondió ni una palabra, de tal manera que el gobernador se maravillaba mucho. Aquí está otra profecía cumplida del verdadero rey. La siguiente y por última profecía cumplida de Cristo, entre otras más, dice en Isaías capítulo 53, versículo 12. Por tanto, yo le daré parte con los grandes y con los fuertes repartirá despojos, por cuanto derramó su vida hasta la muerte y fue contado con los pecadores, habiendo él llevado el pecado de muchos y orado por los transgresores. Aquí se profetiza que Jesús sería crucificado con dos ladrones. Luego vemos su cumplimiento en Mateo capítulo 27, versículo 38. Entonces crucificaron con él a dos ladrones, uno a la derecha y otro a la izquierda. Respecto a esto, ningún hombre puede lograr acertar al menos 8 profecías. Ningún hombre sobre la tierra logra cumplir tantas profecías así como Cristo. Él nos demuestra que Él es Dios y que la Biblia es verdad al cumplir lo que de Él se decía en el antiguo pacto. Han existido reyes a los cuales se les ha intentado inyectar profecías, es decir, que en ellos descansaba un propósito que tenían que cumplir. Un ejemplo claro es Alejandro Magno. En su historia se relata que el último faraón autóctono llamado Nectanebo viajó a Macedonia cuando Egipto fue conquistada por Persia. Al huir y llegar a Macedonia, le predijo a Olimpia, madre de Alejandro, que tendría un hijo con la simiente de Zeus y Amón. Es decir, que Alejandro sería hijo de estos dioses falsos. Sin embargo, esto es solo un mito. Pertenece a la leyenda que los egipcios hicieron sobre Alejandro Magno. Este rey murió a la edad de 33 años, la misma edad que tenía el verdadero rey cuando fue crucificado. Pero hay una diferencia entre ambos. La tumba de Alejandro está en Alejandría, Egipto, y ahí descansan sus restos. Pero la tumba de Cristo está vacía. No hay ni un solo hueso, ni un solo grano, ni un solo vestigio, ni resto de cadáver, porque Él resucitó al tercer día, y este hecho tan glorioso, prestigioso y memorable demostró que Jesucristo es superior a Alejandro Magno y a cualquier rey del vasto mundo al resucitar triunfante al tercer día. La segunda cualidad del verdadero rey que les voy a mencionar es que Él es soberano. Respecto de esta cualidad, como ya les he mencionado, diferentes reyes que han tenido poder militar y económico han intentado emular esta cualidad de Jesucristo. Tales hombres quieren tener soberanía absoluta, reinando sobre súbditos que les honren y les prosperen. Quiero compartir 2 ejemplos de hombres que quieren ser soberanos, así como Jesucristo. Les voy a mencionar a 2, uno antiguo y uno actual. El antiguo es Hammurabi. Hammurabi, este rey fue rey de Babilonia, válgame la redundancia, en el año 1792 a.C. Este hombre fue un importante conquistador, pues logró el control de toda Mesopotamia. En la historia se menciona que su imagen ante el pueblo era casi la de un dios, que controló bien al pueblo y generó un sistema de leyes muy antiguo, al cual se le conoce en la historia como el Código Hammurabi. Este código fue creado por este rey en el año 1750 a.C. Este es un hombre con poder de la antigüedad que ante su pueblo fue visto como un dios y es considerado un gran soberano al haber obtenido un gran dominio en una región. Ahora bien,
Les menciona un hombre de la actualidad que quiere jugar a ser Dios y que quiere tener una gobernanza global, destruyendo lo que somos, quebrantar nuestra sociedad y quitarnos nuestra libertad. Este hombre quiere reclamar lo que piensa que es de él, es decir, la humanidad. El nombre de este señor es George Soros. Él es un empresario de Estados Unidos que gracias a su inmensa fortuna ha decidido meterse en asuntos políticos de los países para así lograr sus cometidos, entre ellos la reducción de la población. Este tipo se cree soberano y piensa que él puede moldear el mundo a su conveniencia y hacer lo que le plazca. Y si no me cree y piensa que yo estoy mintiendo, le cito lo que George Soros piensa de sí mismo. Aquí le voy a citar textualmente lo que George Soros piensa de sí mismo. Esto es lo que George Soros, piensa de sí mismo. Reconozco que nadie me ha elegido ni designado guardián del interés público. He asumido ese papel por mí mismo. Es una especie de enfermedad cuando te consideras algún tipo de Dios, el creador de todo. Pero ahora me siento cómodo con ello desde que empecé a vivirlo. Mi objetivo es convertirme en la conciencia de la humanidad. Desde el año 1984, George Soros lleva invertidos 32,000 millones de dólares para modificar el mundo a su gusto. Ha invertido tales cantidades a instituciones internacionales como la ONU, la Organización Mundial de la Salud, para llevar a cabo sus cometidos, entre ellos la reducción de la población. Todo esto mediante la legalización del aborto en diferentes países. George Soros viola la autonomía de cada país y en cada país quiere proponer agendas que van en contra de la soberanía de cada país para así lograr la reducción de la población. Este sujeto quiere hacer que la sociedad trabaje de acuerdo a su conveniencia. Él se cree el creador de todo y tiene como objetivo ser la conciencia del mundo. Si usted no cree esto o piensa que es solo una teoría de la conspiración, muy cordialmente le invito a leer el libro titulado Globalismo, de la autoría de el escritor y politólogo argentino Agustín Laje. Al leer su obra se dará cuenta cómo esto no es una teoría ni un invento, y verá cómo si hay hombres que quieren ser soberanos a nivel global. Pero lamentablemente para estos hombres la realidad es otra, ya que Jesucristo, el Hijo de Dios, sí es un verdadero soberano porque Él es el creador del mundo. Dice Colosenses capítulo 1, versículo 16, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles, e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. Todo lo que hay en la tierra, en lo cual descansa poder, fue creado por Cristo y fue todo esto para Él. Aunque George Soros piense que la humanidad es de Él, esto es una total mentira, porque toda su fortuna, incluso su propia vida, le pertenece a Jesucristo. Y si Jesucristo quiere, Él podría quitarle la vida en este preciso momento. Así que George Soros nunca llegará a ser un soberano como Jesucristo, porque Jesucristo es el creador del mundo en el que Él vive. Cristo fue el creador de los cielos y de la tierra, de las cosas visibles e invisibles. Él es dueño de todo el poder que hay sobre la tierra. Ahora bien, Jesucristo es el verdadero rey porque es soberano, porque además Él es el Rey de Reyes. Dice Apocalipsis capítulo 1, versículo 5, y de Jesucristo el testigo fiel, el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre. Vea cómo el apóstol Juan describe a Jesucristo como el soberano de los reyes de la tierra.
En el mundo hay reyes y esos reyes son o rigen a naciones, a personas. Pero normalmente no hay un rey que tenga otro rey. Eso no existe en el mundo terrenal. Sin embargo, Jesucristo demuestra que Él es rey sobre reyes. Vean la autoridad tan grande que tiene Jesucristo al gobernar Él mismo sobre poderosos y al ser superior a cada uno de ellos. Ahora bien, Jesucristo, el Hijo de Dios, es un verdadero soberano porque su reino no es de este mundo. Juan capítulo 18, versículo 33 dice, respondió Jesús, mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mis servidores pelearían para que yo no fuera entregado a los judíos, pero mi reino no es. Respecto de este punto, Jesús demuestra que aún su reino es superior a los reinos de la tierra. Han existido numerosos reinos poderosos económicamente y políticamente, reinos que se han considerado invencibles, como por ejemplo Egipto. Egipto en sus épocas doradas era conocido como el reino más poderoso de toda la tierra. ¿Y qué pasó con Egipto? Primeramente fue conquistado por Persia y más tarde Roma le dio el tiro de gracia, pues el emperador César Augusto conquistó a Egipto en el reinado de la última faraona Cleopatra y su esposo, el romano Marco Antonio. Egipto fue reducida a cenizas por parte del emperador romano César Augusto. César Augusto destruyó todo lo que quedaba de Egipto. Si de por sí Egipto ya había pasado prácticamente a la historia, ya no era lo que era antes, porque cuando llegó Persia los hizo pedazos. Más tarde llega Alejandro Magno y él se comportó más benévolo con Egipto, porque reconstruyó sus santuarios y los honró, aunque él mismo se proclamó faraón, pero Alejandro Magno fue benévolo con Egipto y tomó a Egipto como provincia de Macedonia. Sin embargo, más tarde, a la muerte de Alejandro Magno y al deshacerse su imperio en 4 partes, llegaría el emperador César Augusto a terminar con Egipto. Esto demuestra que este reino no es poderoso ni tan superior como el reino de Cristo. Asimismo, el reino de Persia. Persia fue uno de los reinos más importantes de la tierra, pues prácticamente se hizo dueño de todo el mundo. No había ningún ejército que pudiera con él. Incluso los griegos del linaje de los espartanos lucharon contra los persas en una región de Grecia, específicamente en la región que se llama las Termópilas. Ahí lucharon 300 hombres espartanos contra Jerjes, el rey persa de ese entonces. Pero no pudieron derrotarlo, así que Persia se hizo con la victoria y destruyó a todo el reino griego. Más tarde, Persia, que se veía invencible, sería derrotada por Alejandro Magno y esta sería una derrota que no tiene palabras, ya que nadie se esperaba que un linaje de griegos derrotara a los persas y menos Macedonia. De toda Grecia, Macedonia era la región menos impopular. De toda Grecia, Macedonia era la región apestada, era la región que no tenía valor ante los griegos. Ellos incluso consideraban a los macedonios, los griegos, como semibárbaros, es decir, que los griegos macedonios estaban mezclados con persas, es decir, que los propios griegos no consideraban a Macedonia como un reino legítimo o griego natural. Ellos nunca se imaginaban que Alejandro Magno derrotaría a los persas, sin embargo, los derrotó y los terminó. Pero más adelante, cuando Alejandro Magno creía que ya era soberano, su reino también fue destruido por sus mismos hombres, por sus mismos generales. Pero, ¿y Jesucristo?
¿qué ha sucedido con el reino de Jesucristo? Bueno, pues el reino de Jesucristo, al no tener una sustancia terrenal y al no estar sujeto al espacio y el tiempo, no es indestructible. El reino de Cristo no es de este mundo, y si fuera de este mundo, a él lo habrían salvado para que no fuese crucificado. Esto demuestra que Jesucristo es el verdadero soberano, porque su reino no es de este mundo, y como su reino no es de este mundo, es indestructible. Ahora bien, la tercera cualidad del verdadero rey es que él vendrá pronto. Esta tercera cualidad del verdadero rey lo hace ser finalmente el soberano absoluto. Pues si bien, como ya les dije, existieron y existen hombres que supuestamente han sido profetizados y que son soberanos y que tienen a su orden a personas y que poseen dinero y propiedades. Tales personas buscan alcanzar la grandeza de Jesucristo. Pero como ya les dije, esta tercera cualidad pone a nuestro Señor y Rey como el absoluto soberano, pues Él resucitó triunfante y ascendió a los cielos, invicto y ganador y vencedor, así como lo relata Lucas en Hechos capítulo 1, versículos del 9 al 11. Y este hecho indubitable pone a Cristo en primer lugar como soberano, demostrando que esta cualidad que hay en Él y que nunca podrá ser comparada en todos los años de vida de la humanidad, ningún millonario, filántropo como Soros o conquistador como Alejandro Magno tiene ni tendrá esta tercer cualidad del verdadero rey, pues Jesucristo vive hoy y vendrá. Jesucristo vive hoy y vendrá con poder. Dice Lucas capítulo 21, versículo 27. Entonces verán al Hijo del Hombre que vendrá en una nube con poder y gran gloria. Así también dice Apocalipsis capítulo 1, versículo 7. He aquí que viene con las nubes y todo ojo le verá, y los que le traspasaron y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él. Sí, amén. Imagínese usted el día del juicio cómo estos empresarios tan fuertes y poderosos van a tener la cara cuando vean a Cristo volver, si es que aún están vivos o ya en la resurrección. Estos hombres se van a dar cuenta que finalmente no eran soberanos absolutos. Alejandro Magno se dará cuenta el día de que Cristo venga, el día que sea el juicio del Señor, que finalmente él no era el soberano absoluto de la tierra, aunque así se le puede determinar. Si bien Alejandro Magno controló toda la parte del mundo conocido en la época y fue soberano y aparentemente profetizado, que no es cierto, no puede lograr emular o igualar la tercera cualidad de Cristo, la cual es que Él vendrá pronto y vendrá con poder y gloria. E incluso Él comparecerá ante Jesucristo y Él lo verá y se lamentará porque verá que no es un soberano absoluto. Ahora bien, Jesucristo vendrá también a juzgar a las naciones. Dice Mateo capítulo 25, versículos del 31 a 34. Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria y serán reunidas delante de él todas las naciones y apartará a los unos de los otros como aparta el pastor las ovejas de los cabritos, y pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a la izquierda. Entonces el rey dirá a los de su derecha: venid, benditos de mi Padre, heredad del reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. El verdadero rey muy pronto va a estar entre nosotros. Puede ser hoy, puede ser mañana, puede ser dentro de varios años,
Incluso puede que no presenciemos este hecho tan festivo para unos y tan triste para otros. En ese día, el Hijo del Hombre va a emitir su veredicto donde no habrá más oportunidad, no habrá cambios de opinión ni nada. Simplemente vamos a ser declarados culpables o inocentes. Esta cualidad de Cristo es tan maravillosa porque con ello confirmamos su mando y poder. A la postre, vimos que las cualidades del verdadero rey son que fue profetizado, que es soberano y que vendrá pronto. Si ya estamos enterados que tenemos un rey tan poderoso como Cristo, debemos andar en piadosa y correcta manera de vivir para estar bien delante de él. Después de todo, él es el único soberano. Y un día volverá y dirá, he aquí, estoy a la puerta. Hay una iglesia preciosa que la Biblia describe así. Estimado oyente, ¿desea conocer más de la palabra de Dios? La Iglesia de Cristo en la Colonia Constituyentes le invita a sus actividades los domingos a las 10 de la mañana. Estamos ubicados en la calle Juan J. Méndez, número 7744 de la Colonia Constituyentes. En internet nos puede localizar en www.iglesiadecristoenjuarez.com. iglesiadecristoenjuarez.com. Estaremos esperando noticias suyas. Que el Señor le bendiga. Ven a la iglesia de Cristo, ven donde seas feliz. Otro sitio nunca encontrarás, cual la iglesia de Cristo el Señor.